Bueno, chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a complementar el último tema que habían expuesto sus compañeros. Y ya sus compañeros, el último tema había sido agua en el suelo. El día de hoy vamos a ver cómo todos los temas anteriores, desde presiones hasta el agua en el suelo, va a afectar directamente a nuestras pruebas. Vamos a conocer qué es el esfuerzo de corte en el suelo. Dentro de todos los límites que hemos conocido, al día de hoy, pues hemos visto y hemos trabajado con el límite líquido, el límite plástico, los límites que permiten precisamente el límite de contracción para pasar de semiplástico a sólido. Entonces, es importante reconocer que los suelos se comportan bajo la acción de cargas, como los materiales elásticos, aunque en algunos casos van a producir deformaciones normales. Nos vamos a dar cuenta que todos los suelos van a tener una capacidad de empuje, una capacidad de reacción. Esta capacidad de reacción va a depender directamente del tipo de suelo, va a depender de su capacidad de corte que va a tener. Vamos a encontrar dentro de los suelos dos tipos de vamos a encontrar dentro de nosotros dos tipos de esfuerzos, principalmente el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal, pero siempre que para encontrar esto se les va a aplicar una prueba. Existen varios tipos de prueba, existe tanto pruebas directas como pruebas en campo. Las primeras, las pruebas directas, vamos a darnos cuenta que son pruebas de laboratorio en las cuales, dependiendo del tipo de prueba, lo que vamos a hacer es con confinamiento o sin confinamiento, vamos a agarrar una muestra. Esta muestra la vamos a intentar someter sobre una placa, este, y vamos a determinar cuál va a ser el valor máximo de carga que pueda tener nuestro suelo. Vamos a darnos cuenta, en este primer caso, si están viendo la figura 11.1a, estamos viendo qué es lo que va a pasar con un cuerpo, con una masa de suelo sin confinamiento, es decir, que no tiene, este, que no tiene, no se encuentra sobre un cilindro. Sobre esta le vamos a colocar una placa. Esta placa va a estar conectada a un pistón y este pistón va a ejercer una presión. Esta presión lo que va a provocar son ese tipo diferentes de fallas. Estamos viendo en el caso 11A a lo que se conoce como una falla de disgregamiento de partículas. A esta falla se le conoce como disgregamiento. Una falla de disgregamiento es muy común cuando nosotros aplastamos un cilindro de material, en este caso de suelo, podemos ver cómo la deformación debido a la presión cambia la altura, de que era más alto, ahora se convierte más, cambia de altura y el área que tenía, el volumen, el área que tenía se hace más anchito. ¿Por qué? Por la situación. Está compensando la altura perdida con el espacio de área. En este caso, si nos damos cuenta, el suelo sigue teniendo la misma tipo de forma, un cilindro, pero se disgregó. En el segundo caso, en el 11B, vamos a ver que el cuerpo, debido a que, a que el tipo de suelo es un poco más plástico, estamos viendo un corte, una rotura. Vamos a decirle que en este caso tenemos este, una falla por corte. El corte se puede dar bajo esos dos principios. Se puede dar un corte transversal, es decir, que todo el elemento se corte en dos partes, o que veamos que una capa del suelo o un horizonte de este suelo intenta absorber al otro. Es decir, que estamos viendo cómo uno empieza a someter al otro. Y por último, estamos viendo la figura 11C, que depende más ya cuando tenemos una plasticidad un poco más amplia. En este caso estamos viendo un incremento en el volumen, estamos viendo en el área, estamos viendo cómo el elemento, con tal de no separarse, con tal de no presentar grietas o un disgregamiento, lo que hace el cuerpo es únicamente cambiar de tamaño. Lo que estamos viendo es una deformación natural debido a la plasticidad. Esta
A esta se le conoce como fluencia plástica. Y como lo podemos ver, ¿qué es lo único que está pasando? La deformación, que puede ser un poco mayor que las anteriores, está siendo absorbida esta cantidad de altura que se pierde con respecto a las paredes del elemento que las contiene. Estos movimientos dentro del suelo lo que nos van a permitir es conocer precisamente la resistencia de corte al suelo. La resistencia al corte del suelo es una fuerza interna que desarrolla el suelo en respuesta a cualquier fuerza que lo intente cortar o deformar y va a ser tangencial a la superficie que va a actuar en él. Los suelos van a comportarse bajo la acción de cargas como materiales elásticos. En algunos casos van a producir, como lo estamos viendo, deformaciones mayores que los normales, teniendo a recurrir cálculos para que podamos determinar la plasticidad, que es lo que vamos a hacer a continuación. Es muy importante para desarrollar esto, tener en cuenta que la resistencia al esfuerzo cortante en general es el factor, si no el más importante, uno de los más importantes para determinar la capacidad máxima de carga en el suelo. Para que nosotros podamos hacer una cimentación, requerimos como datos fundamentales, número uno, el tipo de suelo y número dos, la cantidad de kilogramos por centímetro cuadrado o de toneladas por metro cuadrado que nos va a soportar un suelo. Y precisamente estas pruebas de corte directo o de corte indirecto nos van a permitir conocer esta situación. Va a depender mucho del tipo de suelo, la profundidad y las perturbaciones estructurales que pueda tener, como puede ser el cambio de horizonte o los diferentes tipos. Esto, además de la saturación capilar, contenido de humedad, saturación o filtración que pueda tener el suelo, ¿cuáles van a ser los valores? Vamos a conocer de pruebas, vamos a conocer pruebas de laboratorio y de campo. Todas esas están regidas bajo el establecimiento de la teoría de Coulomb, de que se establece que un material falla cuando el esfuerzo cortante actuante es valor a su límite máximo. ¿Qué nos está diciendo? Si nosotros le colocamos una carga mayor sobre un suelo que su esfuerzo de corte es menor, donde la carga es mayor al esfuerzo de corte, vamos a ver este tipo de situaciones. Número uno, vamos a ver hundimientos dentro del cuerpo, como nos estamos dando cuenta, el suelo está fallando en una parte de él, o en otra cosa, debido al escurrimiento, a la filtración, a las galerías filtrantes, estamos viendo como un suelo puede llegar a literalmente perder su capacidad y se termina desquebrajando. Para esto es muy importante conocer perdón, dos parámetros fundamentales, lo que son la cohesión y el ángulo de fricción. En el primer caso estamos viendo que la cohesión es una medida de cementación, es decir, es una medida de adherencia entre las partículas que tenemos. Esta nos va a permitir precisamente conocer qué tipo de reacción vamos a tener. Recuerden que vimos tres tipos de elementos, una donde vimos desgregamiento, una donde vimos corte y otra donde vimos una fluencia plástica. Dependiendo del tipo de cohesión que pueda tener uno u otro, va a ser el tipo de relación que se puedan tener en cada una de estas. En los suelos eminentemente granulares, es decir, que estén dentro del tipo en el sistema unificado entre el 1 y 2, vamos a ver que no va a existir ningún tipo de adherencia ni cohesión, vamos a tener valores de 0. Esto es más aplicado a suelos que tengan cantidades de humedades un poco más amplias, como lo pueden ser los tipos 3, 4, 5 o 6. En los suelos completamente no saturados de agua, en los poros se produce un fenómeno de adherencia por presión negativa y esta se le conoce como cohesión aparente. Y el otro parámetro fundamental a tener en cuenta se conoce como ángulo de fricción, es la representación matemática del coeficiente de rozamiento, es decir, vamos a estar dándonos cuenta precisamente qué diferencia, cuál es el valor de la energía cinética y convirtiendo la energía de inercia, es decir, qué tanto movimiento va a poder tener nuestro suelo. Este ángulo de fricción depende directamente de los factores del tamaño de los granos, de la forma de los granos,
si tiene una matriz soportada, la distribución de los tamaños y la densidad. Es decir, va a depender directamente del tipo de suelo y de la forma de suelo que podamos tener. Ok. Existen varios tipos de ensayos de compresión simple, de corte directo, triaxial. Estos tres primeros son pruebas directas de laboratorio donde se absorbe una cantidad de material y este material normalmente sin confinar se coloca sobre un elemento, sobre lo que sería una muestra y se hace directamente la prueba de corte. En este caso es un, como estamos diciendo, un penetómetro o un pesurímetro que va a hacer una presión. Y las pruebas indirectas o en el campo que se pueden aplicar, en este caso pueden haber corte con veleta, penetración estándar, penetración con cono, a diferencia de las primeras que es una muestra a la que se le aplica el trabajo, en la segunda no, agarramos directamente el suelo como está y sobre él con cualquiera de estos equipos, con de penetración estándar, con cono, pesurímetro, dilatómetro, hacemos directamente la prueba y podemos registrar cuál es la cantidad de carga que puede soportar nuestro suelo. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda. Chicos, el momento no. ¿no? Ok. Bueno, vamos a primero entender la primera parte, lo de las pruebas. Con un aparato de corte directo, ahorita vamos a ver precisamente un video en este caso. Bueno, después de la prueba que se había hecho, se obtuvieron varios datos, como se puede observar en el, en el video. Se están encontrando precisamente valores tanto de esfuerzo normal como de esfuerzo de corte. Aquí se hizo con un aparato de corte directo, como se mostró en el video, y se encontraron los siguientes valores. Se les aplicó tres fuerzas, tres pruebas. Las tres pruebas fueron diferentes, fueron a tres muestras diferentes. Esas tres muestras nos dieron diferentes datos. Uno nos dio los esfuerzos normales y otro los esfuerzos de corte. El esfuerzo normal, los primeros casos fueron de 1.5, 2.6 y 3.6. Y los esfuerzos de corte 1.55, 1.95 y 2.3. Y lo importante en este dato es que queremos determinar en base a esto los valores de cohesión, es decir, la adherencia del suelo y el ángulo de fricción. Lo primero que se puede hacer bajo esta premisa es hacer una gráfica donde tengamos al esfuerzo normal como eje X y al esfuerzo de corte como eje Y. Como lo estamos viendo en la gráfica, ya pusimos en lo que es en el eje X las normales, los esfuerzos normales, y en el eje Y los esfuerzos de corte. Entonces, pues vamos a ir colocando lo que serían nuestros puntos, como se puede observar en la gráfica, 1.5 versus 1.55. ¿Sí? Este es el primer punto. Después el 2.6 versus 1.95. Y por último, el 3.6 versus 2.3. Ya teniendo estos datos, para poder encontrar la cohesión es el valor existente cuando el esfuerzo normal es cero. La cohesión es el valor existente desde el valor cuando vale el esfuerzo normal cero hasta donde se encuentra con este esfuerzo cortante, con esta línea que tenemos. ¿Qué se puede hacer en una hoja milimétrica que ustedes puedan tener trazado? Ustedes pueden expandir, pueden extrapolar esta recta, la pueden hacer más grande y como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos el valor de cohesión. Según esta gráfica que tenemos, el valor de cohesión va a estar en valores aproximadamente como de 1, como de 1 kilogramo por metro cuadrado. Sin embargo, este es un método un poco ambiguo debido a que depende mucho del tipo de graficación y de los datos que tengamos, que tanto podemos graficar bien. Podemos aplicarlo de manera más analítica y encontrar el dato. Y por último, el ángulo que van a tener
Este se puede calcular directamente con estos tres datos que tenemos, el ángulo de fricción, que no es más que un ángulo que estamos haciendo la relación de el corte como el eje Y versus la normal como el eje X. Repito, el corte como el eje Y y el esfuerzo normal como el eje X. Para esto, pues vamos a ocupar, como les decía, un sistema más analítico. Si me hacen favor, le pueden tomar screen o una pequeña fotografía donde dice pruebas. Si no sé si me pueden apoyar dándole un screen a esta parte de los datos. Ya chicos, ya le tomaron screen. Y Ángel. Gracias. Bueno, la cohesión se puede calcular mediante esta fórmula. Estamos viendo el símbolo para que lo tengan bien claro, el esfuerzo normal con este pequeño signo y el esfuerzo de corte con una letra tau. Entonces, vamos el sigma para el esfuerzo normal y tau para el esfuerzo de corte. Entonces, vamos a ir aplicando. Aquí, si se dan cuenta, aparecen todos los valores de sigma versus la multiplicación con tau. Entonces, vamos a ir sustituyendo los datos como lo tenemos acá. Cohesión va a ser igual. Voy a ir paréntesis por paréntesis. Dice esfuerzo de corte 2. Recuerden que es el valor sigma 2. ¿Cuánto vale, jóvenes, el esfuerzo de corte 2? ¿Cuánto vale, chicos, el esfuerzo de corte número 2? O de la prueba 2. ¿No es el 1.95? ¿Le puede hacer el favor de volver a tomar los que no le tomaron? Y todos los demás que prendan, por favor, su cámara. Ok. Entonces, cohesión va a ser igual a menos el esfuerzo de corte 2. ¿Cuánto vale, jóvenes, el esfuerzo de corte 2? 1.95. 1.95, creo. El esfuerzo de corte 2, 1.95 y el normal, ¿me pueden dar el normal primero? 2.6. Gracias. Menos 2.6 entre el esfuerzo normal 1. ¿Cuánto le da el esfuerzo normal 1? 1.5. 1.5 menos 2.6. Vamos a hacer el siguiente paréntesis. El siguiente paréntesis es el esfuerzo normal 3 entre el esfuerzo 1 menos el esfuerzo 3. El esfuerzo 1 ya sé que vale 1.5, pero alguien me puede dictar por ahí el esfuerzo 3, ¿cuánto valía? El esfuerzo normal 3. 3.6. 3.6. Gracias. Ok. Y por último, por el 1.55, creo que valía el esfuerzo de corte 1. Sí, 1.55. Gracias. Bueno, vamos a hacer primero esta operación, si me pueden apoyar. Yo les recomendaría que le coloquen aquí paréntesis, aquí en el denominador para que les pueda dar. ¿Me pueden apoyar con este valor? ¿Cuánto les da esta primera operación? ¿Cuánto les dio, chicos, la operación? $6.28. Gracias, Paulino. 6.28. ¿Otro decimal más no tienes por ahí? 28.0. Gracias.
Ahora vamos con el segundo paquete de datos. Vamos con el esfuerzo normal 1. El esfuerzo normal 1, si no más me olvido, es 1.5 entre el esfuerzo normal 2, que es 2.6 menos 1.5 por el esfuerzo normal 3, que vale 3.6 menos 3.6 entre esfuerzo 2, que es 2.6 menos 3.6, y todo esto por el esfuerzo de corte 2. El esfuerzo de corte 2 creo que es el que me habían dado como 1.95, ¿verdad? Ok. ¿Alguien me puede apoyar con esta segunda operación? ¿Cuánto les da, chicos, esta segunda operación? Chicos, ¿cuánto les dio el esfuerzo este segundo paquete de datos? Chicos, ¿cuánto les da el dato? Y 3. Ese segundo dato, no sé si así daba. Eh, Vamos a ver. No sé si alguien ya comprobó ese dato que di 10.53. A mí me da menos 9.57, pero no sé si esté También eh, me da 5, igual. Igual me da menos menos 9.57. 9.57. Ok. Menos 9.57 y el último decimal era 2. 2. Gracias. Y por último, el último paquete de datos, el esfuerzo normal 1, que es el 1.5 menos 1.5 entre el esfuerzo normal 3, que es 3.6 menos 1.5 por el esfuerzo normal 2, que es el de 2.6 negativo, entre el 3.6 menos 2.6. Y todo por el esfuerzo de corte 3. ¿Cuánto vale, jóvenes, el esfuerzo de corte 3? ¿Cuánto valía el último esfuerzo de corte? 2.30. 2.30. Gracias, Andrés. Ahora sí, chicos, ¿cuánto daría este último paquete? Voy a poner aquí paréntesis para que así ustedes sí le puedan colocar en su calculadora. Ahí está. ¿Cuánto les da, chicos, esta última operación? Me dio 4.27, no sé si esté bien. 4.27. Otro decimal más, Andrés. 1. 1. Excelente. Entonces, gracias, Andrés. Hacemos la suma de estos tres datos. 6.28 más 9, bueno, menos 9.572 y más 4.271. Hacemos esta operación de suma.
0.979. Gracias. 0.979. Y eso sería el valor de la cohesión. La cohesión tendría un valor de 0.979, me dijiste. Ahí está. Ya teniendo la cohesión, nosotros podemos sacar ahora el ángulo de fricción. El ángulo de fricción no es más que el arco tangente. El arco tangente, como estamos viendo, es una relación donde aparece la parte vertical entre la parte horizontal. Arco tangente de la cortante 1. La cortante 1 vale 1.55 menos la cohesión que ya tenemos, 0.979. Y todo esto entre el esfuerzo normal 1, el esfuerzo normal 1 siendo 1.5. Ahí está. Igual. Hacemos esta operación para sacar el ángulo de fricción. Y a mí, si no me falla la calculadora, dice que el ángulo debe dar 20.84 grados. 20.84 grados. No sé si les quedó, chicos. Chicos, no sé si tengan alguna duda con esta operación. Con estas dos operaciones. No sé si tengan alguna duda. Chicos, ¿alguna duda? Muy bien. ¿No? ¿No? Dice, Ok. Bueno, vamos al ejemplo número 2. Este ejemplo número 2 nos está mostrando una muestra cilíndrica. Esta muestra cilíndrica es es la representación de una prueba de compresión axial. Es una representación de una prueba de compresión axial. Se llama de compresión axial porque a diferencia de la otra que el corte era transversal, ahora el corte axial va a ser vertical. El elemento está sin confinar, el anterior estaba confinado porque como lo vimos estaba dentro de dos placas, ahora está sin confinar, es decir, no existe ningún elemento que lo pueda, ¿cómo se llama? Resguardar. El resultado que nos va a dar es la carga de ruptura o valor P también. La carga de ruptura que le estamos aplicando, 210 kilogramos, le estamos aplicando una carga de 210 kilogramos a un cilindro de suelo que tiene 3 centímetros de diámetro y tiene una altura total de 7.5. Tiene 3 centímetros de diámetro y una altura total de 7.5 centímetros. Antes de la prueba tenía estas magnitudes, 3 centímetros y 7.5. Después de los 210 kilogramos y como lo vimos con una prueba muy parecida, donde la carga va aumentando poco a poco hasta que llega el valor estandarizado, vemos que la deformación es de 0.4 centímetros. Esta se obtuvo a partir de que si al principio la longitud inicial del cilindro era 7.5 y después la longitud final fue 7.1, se hizo más pequeño debido a la compresión que se le dio, podemos darnos cuenta que la deformación, este cambio en la altura fue de 0.4 centímetros. Pero no solo estamos viendo esta deformación, sino debido al disgregamiento que vamos a tener en las partículas. Recuerden que el disgregamiento que generamos, que es el primer tipo de esfuerzo que vimos arriba, no solo cambiamos en altura, sino también cambiamos en área. Ahora nos podemos dar cuenta que esta primera área que teníamos acá, no va a ser la misma a la que tenemos acá, tenemos mucho mayor área de contacto y por ende vamos a también a calcularlo debido al diámetro que pudo haber cambiado. Bueno, nos piden que calculemos el esfuerzo de ruptura, es decir, en qué momento nuestro suelo falla. Quieren saber en qué momento el suelo falla y en base a esos datos sacar la cohesión. La vamos a hacer mediante otra metodología. Vamos a ir aplicando algunas fórmulas como lo vamos a estar viendo ahí. Número 1, vamos a empezar con el área inicial de la muestra. Área inicial de la muestra, recordemos que es una circunferencia. Pi
por diámetro al cuadrado sobre 4. Pi por los centímetros del diámetro. Al principio nuestra muestra tenía 3 centímetros de diámetro al cuadrado y sobre 4. ¿Alguien me puede apoyar, chicos, dándome cuánto les da el área inicial? ¿Cuánto les da, chicos, el área inicial? Siete punto seis. 7.6. 0.6, gracias. Centímetros cuadrados. Gracias, Juan Luis. Ahora voy con la deformación de la muestra. Para determinar la deformación de la muestra, esta ya la habíamos encontrado, se denota con el signo de delta. Delta es este pequeño triángulo. Estamos viendo delta. La deformación puede ser positiva o negativa. Es positiva cuando vemos que se comprime, es negativa cuando vemos que se elonga. Repito, la deformación puede ser positiva o negativa. Existe la deformación positiva cuando se comprime el elemento y la deformación negativa cuando se elonga. Por ejemplo, un resorte tiene de las dos, se puede comprimir o se puede elongar. Una liga tiene una deformación negativa porque se elonga. Entonces vamos a poner esas dos. Pero en este caso, como es un suelo, estamos hablando únicamente de deformación positiva. No es más que la diferencia entre la longitud inicial menos la longitud final. Es un valor que ya habíamos calculado desde el principio. La longitud inicial de nuestro elemento era 7.5 centímetros. La longitud final fue 7.1. Entonces, ¿cuánto fue que se deformó? Se deformó 0.4 centímetros. Ok. Ahora vamos con la deformación unitaria. La deformación unitaria no es más que la relación de las deformaciones, es decir, ahorita sabemos que la deformación fue 0.4, pero queremos saber en relación o en un coeficiente cuánto fue este valor. La deformación unitaria no es más que la relación entre la deformación y la longitud inicial. Es decir, la división de 0.4 centímetros entre la longitud inicial, 7.1 centímetros. Centímetros y centímetros se van a ir y como todo coeficiente va a quedar sin unidades. ¿Cuánto les da, chicos, esta operación? Ingenuo en 7.5. 7.5, gracias. ¿Cuánto les da la división? Yo me dio 0.05. Otro decimal más porque creo que se va a tener más 6. decimales. Pero lo hiciste con 7.1, ¿verdad? Juan Luis, Otro ¿verdad? decimal Sí. sería 3. 3, Sí, gracias. Gracias. 7.1. Es 7.5. Sí, longitud inicial 7.5. Aquí da 3. Gracias, Olga. Así. 0.053. ¿Qué es lo que significa? Si yo multiplico este valor, si yo este valor lo multiplico por 100, se convierte en un porcentaje, recordemos, y entonces significa que ¿cuánto fue la deformación de nuestro cuerpo? Nuestro elemento sólido se deformó un 5.3%, pero aquí me importa más que todo como deformación unitaria. Esto nos va a permitir conocer el área final de la muestra, es decir, qué tanto se hizo más grande o más pequeña. Aquí nos los va a dar automáticamente. Si aquí el resultado hubiéramos tenido una deformación negativa, hubiéramos visto que el elemento se hace más pequeño. Si hubiéramos tenido como una deformación positiva, vamos a ver que se va a hacer más grande. Y vamos a ver, entonces el área final no es más que la relación entre el área inicial entre 1 menos la deformación unitaria. El área inicial, teníamos un área inicial de 7.06 centímetros cuadrados y ahora el área final va a ser este valor entre 1 menos 0.053. ¿Y cuánto les da, jóvenes, la nueva área final? 7.45. 7.45 centímetros cuadrados. Como nos estamos dando cuenta, el área cambió considerablemente. Valía 7.06 y se convirtió en 7.45 centímetros cuadrados. Ok. Vamos ahora al esfuerzo de ruptura. El esfuerzo de ruptura
no es más que la relación que va a existir entre la carga establecida y el área final. El esfuerzo de ruptura, hay algunos que le ponen esfuerzo de ruptura, o también se puede definir con una letra QU. No hay, dependiendo de los autores que puedan encontrar, no hay mucha diferencia. Esto es igual a la carga establecida entre el área final. ¿Cuánto fue la carga establecida? La carga que le pusimos fue una carga de 210 kilogramos y el área final que tuvo nuestro elemento, 7.45 centímetros cuadrados. Entonces, jóvenes, ¿cuánto les da este esfuerzo de ruptura? $28.18. 28.18. 18. 8. Ok. Kilogramos por centímetro cuadrado. Significa que a los 28.18 kilogramos por centímetro cuadrado, nuestro suelo se está cortando. Ya no va a soportar eso y estamos viendo una falla completa. ¿Y cuál sería la cohesión? La cohesión, mediante esta metodología, es igual a la mitad del valor del esfuerzo de ruptura. Es 0.5 veces 0.5 veces el esfuerzo de ruptura. Entonces, 0.5 veces por 28.18 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, tendremos un valor de 14.09 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahí está. Ahí está, chicos. Ya sabemos el esfuerzo de ruptura. Sabemos que nuestro suelo va a estar fallando a los 28.18 kilogramos por centímetro cuadrado y tenemos un valor de cohesión de 14.09. No sé si existe alguna duda con esta operación. Ay. ¿No? ¿Seguros, chicos?